Un saludo muy efusivo. Reciban un fuerte abrazo. En estos libros que leemos sin editar en el día de hoy, de Fernando Pérez Memén, El pensamiento dominicano en la Primera República de 1844 a 1861, haciendo un énfasis en el tema del poder judicial para abogados, jueces, fiscales, alguaciles, estudiantes de derecho público en general, que tengan interés en conocimientos de libros, recordándoles que los resúmenes están en las redes sociales como el Sepúlveda, Facebook, Instagram y Twitter. Solamente leemos los libros. Ya para discusión y debate puedes hacerme comentarios tanto aquí en el canal de YouTube o en las redes sociales. Te repito, pues vamos a ver la semblanza de Fernando A. Pérez Memén. Nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y doctor en Historia, PhD, por el Colegio de México. Fue catedrático de Historia y Filosofía en las Universidades Católica Madrid Maestra de Santiago de los Caballeros y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Actualmente trabaja en las Universidades Nacional Pedro Enríquez Ureña, Autónoma de Santo Domingo y de la Universidad Tecnológica de Santiago. Si leemos el dossier, pues se nos va a acabar el tiempo. O sea que Fernando A. Pérez Memén es una persona con bastante conocimiento de la materia, un investigador e historiador de larga data. A continuación, nuestro tema en el día de hoy relativo al Poder Judicial. Aquí está. Vamos a ello. Uno de los más graves problemas que confrontó el país fue el de la organización de la justicia. La nueva estructura política, es decir, la democracia representativa que los liberales luchaban por consolidar, debía ser sostenida por ella y reflejar en sus actos la garantía de los derechos individuales y la nivelación legal de todos los hombres. Los conservadores, por su parte, en interés de preservar el viejo orden social, acomodaban la justicia a sus fines y muchas veces utilizaban mecanismos y procedimientos añejos para el logro de aquella finalidad que les daba sentido a su conducta política. Consumada la separación, el gobierno surgido tras el manifiesto del 16 de enero de 1844 dispuso mantener en vigor las leyes haitianas que no estuvieran en conflicto con el nuevo régimen. La Constitución de San Cristóbal, en su artículo 209, ratificó esa disposición y además mantuvo la organización judicial y los jueces que de manera interina hasta la nueva organización, observando siempre la división de poderes, el país presentaba experiencia en más de 3 siglos de legislación española, es decir, el derecho indiano, cerca de 30 años de legislación francesa. Graves, muy graves eran los problemas que limitaban e impedían la buena administración de la justicia. En los informes de los ministros del ramo, uno de los más reiterativos era la inadaptación de los códigos franceses de la Restauración, que desde los inicios de la República se apoyaron a saber en 1845, el de 1848 de Ricardo Miura, señalaba que la administración de la justicia se encuentra entorpecida y casi paralizada por una razón bien clara y persuasiva, porque el carácter, educación y costumbre de este pueblo, que no son bien conocidos, no pueden acomodarse en la primavera de su independencia con la legislación adaptada sin la concurrencia a lo menos de aquellas modificaciones que guarden perfecta armonía con las circunstancias.
Atinadamente apuntaba que en este tiempo Francia era el termómetro de la Ilustración europea. Consideraba que en nuestro país, como en las nuevas naciones, las leyes deben limitarse a frenar los instintos y las pasiones primitivas de sus habitantes, lo que no sucede en las viejas sociedades donde las costumbres forman las leyes. Se refería, sin nombrarlo, al derecho consuetudinario, por lo que aseveraba: en fuerzas, pues, de tan poderosas razones es necesario que las leyes se acomoden a la capacidad de los que la ejecutan y deben obedecerlas. Pero Francisco Bonó, uno de los más prominentes líderes liberales del siglo pasado, en una visión historicista, consideraba el derecho como conveniente a todos los pueblos. Pero no es uniforme, sino que varía conforme a las condiciones histórico-sociales y culturales y hasta geográficas. Muestra aquí, al igual que los autores anteriores, la influencia de Montesquieu, que en su espíritu de las leyes veía en estas el reflejo de la idiosincrasia, las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Pero la idea que expresa ese filósofo se remonta a la Grecia clásica. Se percibe en los 9 libros de la historia de Heródoto y en la política de Aristóteles. Bono consideró un gran error la adopción de los códigos franceses, cuya aplicación a una realidad social distinta a la de su origen dificultaba el ejercicio del poder judicial. Los reconoce y valora como el monumento más encumbrado de la sabiduría de la nación francesa, pero de ello no debió deducirse que debía convenir íntegramente a la República. Esto fue la gran equivocación del Congreso y lo que desde el principio atrajo inconvenientes en la administración de justicia. Desde entonces las leyes orgánicas han sido la trama de Penélope, tejer y destejer. Señala casos como el de los jueces de paz, a los que se les tuvo que ampliar las atribuciones concedidas por los códigos franceses, por los grandes embarazos que sufría la justicia con la frecuente declinatoria de competencia. Así se convirtieron los alcaldes y jueces de paz en tribunales correccionales, por el artículo 50 en materia civil en tribunales de primera instancia, lo que produjo fatales consecuencias, pues la libertad personal quedó a merced de otro hombre que lo juzga sin leyes escritas, puesto que las existentes están en lenguaje extraño. Como desconozco, planteaba también los problemas que presentaba el trasplante del Código de Procedimiento francés, cuya aplicación privaba a los ciudadanos de la defensa si no eran ayudados por defensores, los cuales se convertían muchas veces en alguaciles por falta de estos para hacer innumerables actos sin incurrir en nulidades con perjuicio de las partes, pues con el cúmulo de oficios les pedían sumas crecidas. Así era el Poder Judicial, según Fernando Pérez Memén en su libro El pensamiento dominicano en la República. Gracias por acompañarnos.